Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver, una persona que tiene un coche con motor turbo diésel y que cuando acelera por encima de 100 o 120 km/h de repente entra en modo de emergencia y pierde potencia el motor, y se ha dado cuenta que si para el motor del coche y vuelve a arrancarlo, vuelve otra vez a la normalidad y vuelve a recuperar la fuerza, pero al cabo de unos minutos o incluso al día siguiente vuelve otra vez el mismo problema y pregunta a ver qué puede ser, a ver si puede ser fallo de la electroválvula del turbo. A ver, os diría que en el 90% de las ocasiones el fallo es de la electroválvula del turbo, ¿vale? Puede ser de la electroválvula del turbo o de que no le llega suficiente vacío a la electroválvula del turbo para trabajar. Entonces ahí también tendríais que revisar los tubos de vacío. Luego, en ese otro 10% de las ocasiones puede ser un problema también con el actuador del turbo, ¿vale? Que esté defectuoso. Puede ser un problema sobre todo en los turbos que tienen geometría variable, que tenga un exceso de hollín. En los álabes, y claro, la ECU, si no puede controlar la presión del aire en el turbo, lo que hace es desconectar el turbo, deja de mandar corriente a la electroválvula, ya sea una electroválvula de vacío o sea un actuador electrónico, ¿vale? Luego, en menos ocasiones podría ser también, también hemos visto estos casos, ¿no? Un fallo del sensor MAP o incluso un fallo del sensor MAP. En ocasiones no es que fallen, es simplemente que están sucios, ¿vale? Y a veces limpiándolos se soluciona el problema. En otras ocasiones pues hay que repararlos. O sea, perdón, hay que cambiarlos. Y luego, en menos ocasiones, pero también puede darse este mismo problema, podría ser un problema de un exceso de hollín en el filtro de partículas. Entonces, el filtro de partículas puede dejar pasar determinada presión de gases, pero cuando ya demandáis, o sea, cuando el motor demanda más potencia, ahí puede haber un problema de contrapresión. Eso lo detecta la ECU y en ese momento pues lo que hace es dejar de mandar tanta presión. ¿Y cómo lo consigue? Pues de la misma manera, dejando de mandar corriente a la electroválvula del turbo para que no funcione el turbo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.